Buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos en la presentación de un libro muy interesante, un pedazo de tierra italiana que albergamos con inmenso cariño. Bueno, Cerdeña es una tierra antigua que hunde sus raíces en un pasado pleno de gloria e historia, de tradiciones populares y religiosas, únicas por su extraordinaria originalidad, así como por la riqueza de su gastronomía. Una fusión de sabores mediterráneos simples y delicados. Su cultura, sus paisajes, con sus costas y playas del sueño. Todo esto es Cerdeña y mucho más. Es una huella imborrable en el recuerdo y en el corazón de miles de inmigrantes que partieron en busca de una vida mejor. Esos inmigrantes que supieron transmitir el amor a Italia a las generaciones venideras y que hoy se transformó en prosa. En este libro, Cerdeña, miscelánea de una isla maravillosa, busca mantener vivo el legado sardo en esta parte del mundo de la mano de Vittorio Gallù y Sara Paz. Vittorio nació en Ozieri, Cerdeña. A los 12 años emigró junto a su familia a Argentina, más precisamente a Tucumán. A sus 25 años conoció a Sara Paz, una joven tucumana que se encontraba cursando la carrera de filosofía y que en poco tiempo se convirtió en su esposa. Sara se integró a la familia, deleitándose con la cocina sarda de su suegra, a quien llamaba cariñosamente Nonna Petrucci, como lo hacían sus nietos. Aprendió sardo en familia y luego, por placer, italiano en la Dante Alighieri. Juntos fundaron hace 35 años el Círculo Sardo de Tucumán. Vittorio fue socio fundador de la Lega Sarda Argentina y luego de la Federación de los Círculos Sardos, y también miembros del Comité de Italianos en el Extranjero y del Consiglio Generale dell'Italia all'Estero. Fue condecorado 2 veces por Italia, la primera con el grado de Cavalieri del Lavoro y de la Solidarietà, y la segunda como Gran Ufficiale de la República Italiana. Es un honor contar hoy con su presencia y en nombre de la sociedad italiana, a quien integro en su comisión directiva de Salta y en la colectividad total, les damos la bienvenida. Y a continuación, la doctora en Letras, María del Carmen Pilar, realizará la presentación del libro. Non mi quiero enredare nel carro. Buonasera a tutti, a tutte. Como me han presentado, soy María del Carmen Pilar, doctora en Letras, profesora de Italiano y de Sociolingüística en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Pero aquí estoy como socia del Círculo Sardo y como amiga personal de Salite Vittorio para presentar este nuevo libro, para presentar en sociedad este nuevo libro que, como todos sabemos, es un hecho muy importante para la cultura.
Lo primero que nos llama la atención, y voy a pedir que me acompañen en la visión del PowerPoint, es la tapa del libro, ¿no? La copertina, muchos de ustedes lo tienen en la mano. Esta tapa, esta copertina, ya nos adelanta bastante sobre el tema del libro, ¿no? Sobre lo que se va a tratar. Cerdeña y dos palabras que nos llaman la atención: miscelánea y una isla maravillosa, ¿no? Una isla santa, como decía Gracia Veleda. La ilustración que presenta esta tapa está hecha también por un hijo de Sardos, Domingo Beltrán Marras, y si ustedes ven, están representados en imágenes los íconos de la cultura sarda, ¿no? Los nuragues, la bandera, los habitantes de la isla, el costume, los animales, el bronceto. En este libro, Sarita y Vittorio nos proponen con un tono coloquial y un lenguaje sencillo un viaje hecho de palabras a la historia, a la danza, las costumbres, las leyendas, las tradiciones, la comida, la música y la lengua sarda. Está estructurado en distintas microáreas y la primera de ellas es la historia, en donde se hace referencia al origen divino de los sardos, ya sea por el lado griego o por el lado romano. En el caso, si nos vamos hacia la cultura griega, los Yardana, ¿no? Eran los primeros que han llegado, según dice la historia, a la isla, y dentro de esta cultura estaba Sardus, hijo de Hércules. Y aquí, si bien no está aquí Sardus, pero sí, fíjense ustedes la vestimenta y el epígrafe de esta fotografía, ¿no? Li Yardana del cuore ribelle, una característica del pueblo sardo, justamente ese corazón rebelde que los hace resistir a todos los embates de los enemigos que llegan a la isla. Entonces tenemos por un lado la historia que los emparenta con el origen divino de los griegos y por otro lado el origen latino, porque si nos acordamos o si nos remitimos a Norache, que era hijo de Nora, que es considerada la primera o la ciudad más antigua de Cerdeña, esta fue fundada por este personaje, Norache, que era un hijo español del dios Mercurio. Así que por un lado, por el otro, el origen de los sardos es divino. Ustedes tienen acá, ¿no? Una pequeña libro, broncetti, ¿no? Que representan a la cultura de esta ciudad. Otro capítulo, otra área que presenta el libro es el tema de las leyendas. Se narran muchas leyendas. En particular, queremos destacar por nuestra relación, porque somos tucumanos, vivimos en Tucumán, con San Miguel y Arcángelo, ¿no? Que también es el patrono de la ciudad de Tucumán. Con respecto a la historia, claro está, no podía faltar Eleonora d'Alboria, esta mujer que se distingue por, defender la santidad en un momento determinado de la historia de la isla. Además del aspecto histórico, las leyendas, también Sarita y Vittorio nos cuenta de la fauna característica de la isla. Y si hay un animal característico es il muflone, esta especie de cabra grande, ¿no? Gracias a estar con estos cuernos, que también se constituye en un personaje literario de muchos cuentos y de algunas de las novelas de Gracia Veleda. De la fauna
artesanía muy característica de la isla también. Con respecto a la cultura, no podía faltar el carnaval, tan autóctono también y tan nuestro en el norte y tan característico de la isla, con estas dos máscaras que participan en los desfiles que se hacen en carnaval, ¿no? Son imamutones e izadores. Son dos máscaras que van juntas y que representarían de alguna manera una cosa y otra, o sea, como contrarios y complementarios al mismo tiempo. Una tradición religiosa que nos une a argentinos izardos es la presencia de Nuestra Señora Dionaria, ¿no? Nuestra Señora del Buen Aire, que también es una imagen, una virgen, una advocación, para decirlo mejor, que se homenajea en Buenos Aires, ¿no? Que en la Basílica de Buenos Aires se venera, no me salía el verbo, se venera en Buenos Aires, ¿no? Esta señora Dionaria es la patrona de Cagliari. En Cagliari encontramos la iglesia. Personalmente, a mí me gustan mucho las historias de los santos, y en especial de los santos sardos, que hay muchos, ¿no? Cada pueblito tiene el suyo, y entonces hay procesiones y el día de la fiesta. San Deficio es un santo cagliaritano, es el patrono de Cagliari, y sus fiestas se celebran 2 veces al año, pero la más importante es la del 1 de mayo, donde llegan a Cagliari promesantes y peregrinos de toda la isla. Y es importante porque, y a mí personalmente me llega mucho, porque él libera a Cagliari de la peste, ¿no? Entonces, en el momento más álgido de la pandemia, no se podía hacer la procesión. Sin embargo, lo mismo dentro de la iglesia y con muchos cuidados se ha hecho la veneración de este santo, porque justamente fue quien liberó en la Edad Media, en 1300 más o menos, a Cagliari de la peste. San Deficio. Y ahí está la previera, ¿no? Protector y poderoso de Sardinia especial, ¿no? Libéranos del mal. Por supuesto que no podía faltar la lengua sarda. Todos sabemos que el sardo es una lengua que como tal tiene variedades, que se hablan diferentes variedades dentro de la isla. Sarita Vittorio aborda, ¿no?, estas variedades rápidamente y siempre, como decimos, con un lenguaje muy coloquial, comunicativo, porque la idea es difundir la cultura sarda a todos. Entonces están ahí en este mapita que ustedes ven, están los nombres de las distintas variedades de lengua sarda relacionadas con los lugares geográficos en donde se habla. Ligado con la lengua, por supuesto, la presencia de los escritores. Grazia Deledda, única mujer italiana sarda que obtiene el premio Nobel. Antonio Gramsci, el gran filósofo, historiador, fundador del partido político, fundador del Partido Comunista Italiano, y otros personajes como María Lai, la gran tejedora, María Giacobbe, una gran docente. Entonces, en este capítulo ustedes van a tener un panorama general de la vida, la obra de estos personajes que son muy importantes dentro de la cultura sarda. Pasamos a la cucina, ¿no? Infaltable. No están los babacinos, que son los que me gustan a mí, pero están las propuestas de estas 3 recetas: las sardinas rebozadas, la medallina de Concare, que es la cabeza de cerdo, la cabeza de chancho, ¿no? Yo me pensaba en la cabeza guardeada que hacemos nosotros, y las aranzadas, las arancini, las cáscaras de naranja confitadas.
Cáscaras de naranja recóndita. Estoy medio trabada. Bueno, como les decía, este viaje a Italia tiene muchísimas facetas. En cada una de ellas, Sarita y Vittorio nos conducen por los caminos más íntimos de esta cultura que es ancestral y maravillosa para revelarnos todos los secretos. Umberto Eco dice que quien lee un libro vive muchas vidas. Los autores nos tienden sus manos afectuosas para que vivamos junto con ellos la maravillosa cultura sarda. Para terminar esta primera parte de la presentación, voy a leer un poema que está en el libro de Gracia Deledda, que une América y Cerdeña, ¿no? Uno de los objetivos de esta escritora, que lo dice explícitamente, es mostrar Cerdeña al mundo. Y en ese momento estaba la península, ¿no? Italia, ella era una escritora más bien periférica, y por supuesto al mundo en general. Entonces esta poesía recoge este deseo. La poesía está en sardo, que no me animo a leerlo, en italiano y en español. Ustedes tienen ahí la traducción al español, yo lo voy a leer en italiano. America e Sardegna. O linguaggio che ricordi il romano, dolce favela della patria mia, triste come canto di Filomena, che fra le rose si addormenta in sul mattino. Barca il mare, e quando nella fiorita America sei, di a tutti che l'isola di Sardegna aspetta ancora di essere scoperta e conosciuta. Yo creo que Sarita y Vittorio la ayudan a que Cerdeña sea descubierta y conocida por todos nosotros. Entonces, vamos a cerrar esta primera parte con una conversación con los autores de este libro. Bueno, ya casi todos lo ha dicho Manita directamente, pero hay algunas cosas que posiblemente muchos italianos no saben, y a través del libro lo pueden saber, que no dejan de ser importantes. Una, por ejemplo, es cuando llegó don Pedro de Mendoza, vino con un ayudante que se llamaba Rivero, que es lo que lo tomó de los brazos y lo sacó del barco a tierra futura argentina directamente. O sea, que esta gente, ellos venían con este barco, con don Pedro de Mendoza, venían, acuérdense que en Cerdeña estuvieron los aragoneses también, y casi todos antes de viajar, nunca más, para llegar tan lejos, iban a ver en Cerdeña a la Virgen de Bonaglia, para darle bendición y todo esto. Entonces, a este hombre, se le ocurrió decirle a don Pedro de Mendoza, ¿por qué no le ponemos nombre a esta tierra o algo? Bueno, pongámosle Bonaglia, Buenos Aires. O sea, eso es el nombre de la ciudad de Buenos Aires, que prácticamente se la dieron los años cuando vinieron la primera vez con don Pedro de Mendoza. Pero hay dos o tres cosas muy importantes también sobre Cerdeña. Cerdeña fue un reino, siempre fue un reino, aunque por ahí colonizado por distintas civilizaciones, estoy hablando 10.000 años atrás prácticamente. Pero la última directamente, fue el ducado de Piamonte, que una cosa no sea a través de los ingleses que lo ocuparon o de los aragoneses que estuvieron antes, se la vendieron a este ducado.
este ducado se llamó luego Reino de Cerdeña, aunque el Reino de Cerdeña siempre estaba en Cerdeña. Con esto quiero decir que el Reino de Cerdeña luego se transformó en el Reino de Italia. O sea que tanto los piemonteses como los sardos tenemos mucho que ver con el Reino de Italia, que antes era el Reino de Cerdeña, que se transformó al Reino de Italia. Eso es posiblemente que muchas personas eso no lo saben. Bueno, en este libro hay pequeñas cosas que aclaran más o menos lo que era el Reino de Cerdeña y cómo ha contribuido para Italia. Y tenemos nosotros, a través del tiempo, en el siglo XIV, prácticamente, estaban gobernando en el Reino de Cerdeña una jueza, ¿no? Esta jueza hizo escribió cosas muy importantes a través de la historia, a través, digamos, de las leyes, tanto en sí que en nuestro Código Civil, ¿no?, tiene parte de esa carta de Leonora de Arborea, ¿no?, junto con el Código Napoleónico y otras cosas. Versace lo utiliza. O sea que también ha contribuido en parte a hacer las leyes en los nuevos países. Y por eso también Italia, Cerdeña ha tenido varios presidentes en Italia. O sea que tiene algo que ver con el continente italiano, con los italianos y con el mundo, y sobre todo con la Argentina, que fue el cuarto país, ¿no es cierto?, que reconoció la independencia. Nada más. Bueno, como habrán notado por mi nombre, yo me llamo Sara del Valle Paz, nací en un pueblito de Tucumán y en un momento de mi vida conocí a una persona en la Facultad de Filosofía que sería luego la que me relacionaría con su tío, que es Vittorio Banchi, y al poco tiempo de conocernos estuvimos casados. Y hoy tengo el gusto de tenerla acá entre nosotros, es Boni, María Bonaria Portas, ¿no es cierto?, psicóloga reconocida acá en esta sociedad, por la cual, bueno, tenés mucho que ver, Boni, que yo esté en este momento y después de 54 años casada con Vittorio, ¿no? Entonces es una cosa muy linda. Y lo digo siempre y lo repito porque es verdad que cuando yo conocí a Vittorio me enamoré de él. Y les cuento una infidencia. Cuando yo era muy chica, debo haber tenido 9 años más o menos, le decía a mi mamá que yo quería casarme con un hombre alto, rubio y de ojos azules. Bueno, algo conseguí. No me digan que no. Así que, bueno, y realmente, ya hablando con seriedad, yo cuando conocí Cerdeña, la verdad que es increíble, es sentirse en casa, por la persona, por el paisaje, por el momento que hace. Ayer volvieron mis nietos, varios de ellos, tienen 10 nietos, 4 hijos y 10 nietos, y varios de ellos volvieron de Cerdeña, ¿no? Así que estaban muy contentos. Y bueno, todo lo que se ha dicho acá, tendríamos que escribir, no sé cuántos tomos para poder hablar de todas las bondades de Cerdeña, ¿no? Pero yo quería hacer referencia, en este caso, a lo que ya comenzó Vittorio hablando, que es la relación de Cerdeña con Argentina. Les comento que las misiones jesuíticas que tuvieron tanta importancia en la historia de nuestro país, tuvieron como sacerdotes a varios sardos sacerdotes estuvieron al frente de las misiones jesuíticas, y también en la primera universidad de nuestro país, en la Universidad de Córdoba. Luego, ya en la historia
gracias a la Federación Sarda Argentina, que es la que reúne a todos los círculos del país, que son 7, y particularmente por nuestro círculo de Tucumán, hemos podido establecer relaciones entre universidades, entre la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Nacional de Cagliari. Lo que viene a continuación, que Marita nos va a explicar, del cual hemos tenido el gusto de participar, ha sido, a través de este convenio, una diplomatura y antes una maestría en la que han participado alumnos de la Universidad de Cagliari y la de Tucumán. O sea que nosotros les agradecemos muchísimo la presencia de ustedes en este momento, porque nos ayudan a cumplir con el objetivo del Círculo Sardo, que es justamente difundir